Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. Es un gusto saludarles en esta hora, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Es un privilegio poder compartir una emisión más de nuestro programa Libres en Cristo, un espacio creado para meditar en la palabra de Dios y saber que en Cristo somos libres y más que vencedores. Hoy tenemos el gozo y el privilegio de contar con un viejo amigo, el cual nos acompaña en esta hora. Queremos invitar al hermano Ciro Quintero, quien ha sido un arduo líder en el ministerio carcelario. Hermano Ciro, siéntase bienvenido en su espacio. Muchas gracias, ministro, por esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes, de compartir en este espacio maravilloso para todos hermanos y amigos que nos escuchan. Que Dios les bendiga. Por supuesto, claro que sí. Y también contamos, como siempre, con la compañía de nuestro amigo y hermano Emauris, quien hoy nos estará acompañando no solamente en la dirección de la parte técnica del programa, sino también va a compartir algunos consejos con nosotros. Hermano Emauris, siéntase bienvenido. Qué privilegio contar también con su presencia. Muchas gracias, ministro. Siempre es un placer para este servidor estar con todos ustedes y bueno, con este panel de sabios de la Biblia. Yo aquí soy un punto en el universo, como siempre digo. Así que bueno, me siento muy honrado de que siempre me permitan estar con todos ustedes acá. A nuestros oyentes, siéntanse bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y arrancamos entonces con este programa que seguramente va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes. Libres en Cristo, ministro. Claro que sí, hermano Emauris, que gran bendición poder compartir con cada uno de los que nos oyen y nos ven, por supuesto, en esta hora. Así que bienvenidos a Libres en Cristo. Hoy la temática va a ser sobre la salvación. Vamos entonces a hablar, según la Iglesia Adventista, ¿cuál es el significado verdadero de la salvación desde la perspectiva adventista? Y pues, ¿cómo se logra? ¿Cómo puede esto centrarse en la vida cristiana? Acompáñenos en este viaje de descubrimiento y de mucha esperanza. Hoy, por supuesto, saludamos especialmente a todos los privados de la libertad en Colombia. Y también recordamos con mucho aprecio y saludamos a los hermanos de la cárcel La Modelo, los cuales ya por la gracia de Dios, por fin las puertas de la cárcel, después de un terrible brote de tuberculosis, se ha venido pues ya aminorando y por la gracia de Dios estamos contando con la asistencia espiritual para ellos. Así que sin más, vamos a lo que nos interesa. Hermano Ciro, la salvación. Introdúzcanos en ese tema. ¿Qué es la salvación, por favor? Explíquenos. Bueno, para Dios es el regalo que le da a la humanidad. Es la oportunidad que le está dando Dios al ser humano de comprender la gracia, el amor y la misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Él quiere compartir mediante su palabra ese mensaje, dejar claro en nuestra mente, en nuestro corazón, el aprecio tan grande que tiene el universo, que tiene Dios por cada uno de nosotros. Y lo manifiesta en su palabra y lo manifiesta en su sacrificio. ¿Para qué? Para que comprendamos la necesidad, ¿no? A veces no comprendemos realmente esa condición, ¿no? Unos ejemplos serían aquellos que ya están al borde de la muerte, que requieren como esa necesidad y sienten esa necesidad de seguir viviendo, ¿no? Pues el Señor quiere decirnos, mire, hay una mano extendida, hay un plan trazado desde antes de la fundación del mundo para nosotros, ¿sí? Amén. Eso quiere decir que, bueno, me gustó la última palabra. No es que me gustó todo, pero la última palabra llamó mucho mi atención y es la palabra plan.
La salvación es un proceso, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese proceso, el cual tú y yo estamos viviendo, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querido privado de la libertad, ese proceso hace que tú y yo hagamos parte de ese proceso en 3 etapas importantes. La primera es la justificación, la segunda es la santificación y la última y no menos importante, la glorificación. Así que, queridos amigos y hermanos, en esta hora, sin más, ya introduciendo en nuestro tema, quiero invitarles a que ahí donde están, en su vehículo, en su casa, en su celda, donde estén, cierren sus ojos, invoquemos la presencia de Dios. Padre amado, en esta hora delante de ti, estamos un grupo de tus hijos. Te queremos decir, somos tuyos. Es nuestro anhelo ser salvos. Sin embargo, ayúdanos a entender, a discernir qué es la salvación. Ilumínanos, Señor. Que tu palabra nos hable. Que tu siervo, el hermano Ciro, el hermano Maurice, este servidor, podamos expresar lo que verdaderamente se necesita reconocer como hijos de Dios para conocer la salvación. Es nuestro anhelo compartir al lado de nuestro Redentor Jesucristo y por eso hoy queremos instruirnos en tu palabra. Pedimos especialmente por cada uno de los privados de la libertad. Seguimos orando por la señora Hilda, por su hijito Joan. Oramos también por Esteban, un joven que ha llegado a ti, que ha venido a buscarte. Dale, Señor, tu bendición allí en la biblioteca, en la cárcel de Palo Gordo, que él pueda a través de los libros apoyar a otros jóvenes. Te rogamos también por la salud y pronta recuperación de nuestras líderes en el ministerio carcelario, la hermana Ligia, la hermana Élida, la hermana Lucy. Bendice a estas mujeres maravillosas que sirven allí, rescatando a muchas mujeres y a sus hijitos para el reino de los cielos. Gracias por escucharnos, pues oramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bien, mis queridos, pues no podemos pasar por alto la oración, base fundamental de este programa Libres en Cristo. Hemos introducido en un tema bastante importante, como lo es la salvación. Yo creo que todos queremos ser salvos, ¿sí o no, hermano Maurice? Todos queremos ser salvos, hermano Ciro. Así que, ¿qué es la salvación? Ya lo dijimos. Vamos a ver en nuestra primer parte, la salvación es una base, ¿cierto?, a una necesidad tan grande que tiene la humanidad como lo es, por supuesto, afrontar la problemática del pecado. Recuerden, mis queridos, que tenemos un problema serio y un problema que muchos aún no conocen cuál es la solución y no tienen esperanza. Así que quizás estemos hablando a una persona que no por casualidad, sino por causalidad, Dios le mostró, está escuchándonos a través del canal, está estructurando, ¿cierto?, su vida y quizás está pasando por una crisis. Entonces, este momento especial es donde le decimos, sí hay solución al problema del pecado, sí hay solución al problema de la muerte, a pesar de que hayamos hecho muchas cosas, ¿cierto? Y bueno, tenemos nuestro texto central, lo encontramos en Juan 3:16. Hermano Ciro, ilústrenos a partir de ese texto cómo Dios demuestra ese amor por nosotros y ese deseo de salvarnos. Sí, es uno de los textos más conocidos de la palabra y encierra todo el amor y el plan, ¿cierto? Dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, sino tenga vida eterna. Me llama la atención el versículo 17, ¿no? Ministro, ¿por qué? Porque es como decir, bueno, sí, yo les estoy dando, ¿por qué causa les estoy dando esta promesa? ¿Por qué causa les estoy dando este beneficio? ¿Por qué causa les estoy diciendo que los amo y los aprecio y el deseo es que crean en mí para que sean salvos, ¿no? Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino que envió a su Hijo
para que él sea ¿qué? Salvo. Es muy importante comprender, a veces nosotros no tenemos ni esa comprensión del valor tan grande de la salvación, ¿no? Si lo tuviéramos, lo anhelaríamos, lo buscaríamos, lo apreciaríamos, ¿cierto? A veces lo dejamos pasar por alto, ¿sí? Y a mí me gusta mucho la ilustración que el Señor tiene con la vida de David. Si recordamos en segunda de Samuel, en el capítulo 12, David estaba viviendo una vida de pecado, conocedor de Dios, caminaba con Dios, su corazón era semejante al de Dios, pero estaba en pecado y tuvo que mandar a su profeta ¿qué? Natanael, para que enfrentara su condición, para que valorara lo que el Señor nos regala, ¿cierto? Y él le contó la historia. Yo creo que todos sabemos la historia cuando llega el profeta y le cuenta y dice que había un vecino que tenía solo una oveja y el vecino tenía muchas ovejas, y entonces el otro se fue y cogió la oveja del otro y la mató para hacer ¿qué? Una fiesta. Y David, siendo rey, dijo: no, este hombre merece la muerte. Y le dice el profeta: es que ese hombre es usted, ¿sí? Y ahí comprende, o sea, y entiende su condición de la necesidad, y de pensar de que, o sea, sabía, conocía a Dios, caminaba con Dios, le ofrecía los sacrificios a Dios, le daba honra y gloria a Dios, pero su corazón realmente estaba apartado. Y cuando ve esa situación dice: oh, ese hombre necesita, ese hombre es, o sea, el juicio de ese hombre es la muerte. Pero le dicen: pero si ese hombre es usted, ¿quién necesita? Realmente era el que necesitaba, era él, ver su condición, ver esa necesidad de ese plan de Dios, ¿sí? Entonces nos llama la atención de que Dios es nuestra justicia, ¿no? Como dice la primera etapa, ¿no? La primera fase dice: Dios es nuestra justicia, ¿no? Claro que sí. Y es bien importante porque imagínese cómo sería en el caso de David sentirse desesperanzado después de que su pecado queda ya descubierto y decir: hombre, pues ya no puedo hacer más, ya Dios sabe, el profeta sabe, muy probablemente el pueblo sabe, y yo mismo he dicho que la persona que hizo tal ultraje merece morir. Así que fue bastante difícil. Y por eso viene una palabra importante, es la palabra provisión. Dios, cuando quería salvarnos, no simplemente improvisó, sino que más bien hizo provisión. Y Juan 3:16 dice que Dios envió a su único hijo para que tú y yo, si creemos en él, no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Pero más allá de eso, la salvación simplemente es el acto de decir: yo creo en Dios, porque es lo que muchas veces sucede en iglesias que, por respeto, por supuesto, no voy a mencionar, pero hay iglesias que una vez dicen: una vez salvo, siempre salvo, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo vivir como quiera, Dios me perdonó, ¿cierto? Pero nuestra salvación simplemente va en eso, en que Jesús murió por nosotros y que yo voy a decir creo en Dios, o hay una importancia en la fe y las obras. Hermano Mauricio, ¿usted qué nos dice respecto a eso? Bueno, yo los escuchaba ahí conversando un poquito acerca de este tema tan interesante, porque realmente es un tema apasionante. Y veo que en el texto central que hemos elegido, un texto muy conocido por las personas y que muchas veces para la sociedad se convierte en hasta una especie de amuleto, ¿no? La gente lo tiene como una especie de amuleto. Pero hay tres contextos de este texto bíblico de Juan 3:16 que me llama mucho la atención en el tema de la salvación, ¿no? El primer contexto que tenemos es que estamos hablando de que este texto no está diseñado para cualquier persona, porque el texto tiene una condición, y la condición del texto es para que todo aquel que en él crea. Esa es la primera condición. La segunda condición es que Dios, o pudiéramos decir que es la primera, y esta que acabo de mencionar es la segunda. La primera condición es que Dios está entregando a su Hijo unigénito. Es decir, cuando usted revisa el significado de la palabra unigénito, eso quiere decir que no hay nadie, no existe otro como Él. ¿Ok? Y lo tercero que quiero conversar y hacer como referencia, ministro y hermano Ciro, es el contexto en el que fue escrito Juan 3:16.
Juan 3:16 fue escrito en un contexto donde Jesús tiene una conversación con un personaje llamado Nicodemo. Ujú. Ese personaje llamado Nicodemo era un principal de los judíos, no era cualquier persona. Como dicen aquí, no era cualquier lagaña de mico, no, era alguien importante. Entonces, cuando usted revisa el contexto en cómo fue escrito Juan 3:16, usted se va a dar cuenta que es un llamado de atención. Hay un encuentro en ese Juan 3:16 que marca un antes y también marca un después. Una conversación que, aunque parezca discreta, pues se abren unos diálogos bien profundos. Nicodemo era un fariseo y principal de los judíos. En otras palabras, era parte de la élite religiosa del momento. Para él llegar a Jesús, por eso es que la Biblia dice que fue de noche a Jesús. Y él comprendía muy bien quién era Jesús, porque cuando él llega donde está Jesús, le dice, Maestro, sabemos, y habla por todos los principales, por todos los judíos, sabemos que tú eres algo de Dios, porque es que nadie puede hacer las cosas que tú haces si no tuviese Dios con él. Y se entabla una conversación, no la vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero se entabla una conversación entre Jesús y Nicodemo, y la conversación gira en torno a la salvación. Y esa conversación que gira en torno a la salvación lo lleva a Jesús a retroceder en el tiempo y a recordarle a Nicodemo de dónde nació. Y compara ese nacimiento con el nuevo nacimiento a través del bautismo. Entonces Nicodemo le dice, pero bueno, ¿cómo yo siendo viejo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi mamá? O sea, ¿cómo es eso? Pero como digo yo, Nicodemo se estaba haciendo el loco porque él sabía de qué se estaba hablando. Exacto. Él sabía de qué se estaba hablando y se estaba haciendo el loco ahí como que, bueno, sacándole las respuestas a Jesús. Entonces, bueno, ¿por qué fue de noche? Bueno, tal vez una de las principales razones creo que por el miedo a que la vergüenza que iban a decir, oye, este principal buscando a Jesús. Y buscó la noche porque pues la noche tal vez reflejaba esa confusión que él pudiera tener dentro, porque yo me imagino que Nicodemo tenía esa lucha, ¿será o no será? No, yo tengo que ir para allá para ver qué es lo que es, para hablar con él, a ver qué pasa. Y la curiosidad lo lleva a donde está Jesús, y Jesús le habla de la salvación, pero pues la Biblia nos dice que él simplemente no quiso entenderlo y no hay un resultado como tal. Entonces es interesante, queridos compañeros de mesa, aquí en la mesa del trabajo están en esta ocasión especial. Es interesante poder tener claro el concepto de la salvación al que se refiere la Biblia, esa salvación eterna a la que hace referencia Juan 3:16. Así es, entonces esa es la realidad. Hermano Ciro nos tenía ahí, también estaba ya que se hablaba, Sí. que se compartía ahí Sí. un texto, Efesios 2, donde él tiene algo bien importante, Sí. porque como decía el hermano de Maurice, la fe, el creer, me lleva en cierta medida a la acción, que Nicodemo quizás en un principio no se dio como esperaba, y en su contexto se muestra la necesidad de creer también. O sea, van acompañadas de la mano el creer y el actuar, o lo que llamamos la fe y las obras. Hermano Ciro. Sí, la mayoría de personas y muchos que llegaron a Jesús dijeron era, ¿qué debo hacer, no? O sea, como que el mundo dice, bueno, deme la fórmula, deme ¿qué debo hacer? Y yo lo hago y cumplo. Si toca que comprar, si toca que vender, si toca que sacrificar. Pero las palabras de Dios son muy especiales y muy profundas para nosotros comprenderlas, ¿no? Lo que decía aquí Efesios, el capítulo 2, el versículo 8. Porque por gracias sois salvos. ¿Sí ve? O sea, es algo que el Señor está diciendo, mire, yo le estoy dando la salvación. ¿Qué debemos hacer? ¿Cierto? Y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios. Amén. ¿Sí ve? Entonces, es algo que el Señor quiere darnos, pero nosotros, o sea, queremos como decirle, como el joven rico, bueno, Señor, ¿qué es necesario para ser salvo? Sí, como Nicodemo, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cierto? Y el Señor le está diciendo, mire, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí ve? Esta es la solución, yo les estoy dando por gracia, acépteme. Y a veces nosotros, o sea, seguimos, o sea, buscando los medios, buscando como las acciones para complementar eso,
sin saber que Dios quiere hacerlo en nuestras vidas. Tener esa seguridad, tener esa certeza de que Él es nuestra justicia. Ante el Padre no podemos hacer nada, pero la justicia de Dios ante el Padre nos hace a nosotros, ¿qué? Justos, dignos. Entonces, allí ese texto lo que nos hace entender es que si yo humanamente me esfuerzo para salvarme, no sé si lo estoy entendiendo bien, si me esfuerzo para salvarme humanamente, pues no estoy haciendo nada, porque la salvación no depende de mis esfuerzos humanos, sino de Dios, quien voluntariamente ha dicho: yo quiero darles de mi gracia. Es un don y ustedes deben aceptar mi gracia, y después mi gracia los va a ayudar a irse perfeccionando. Muy Ahora, bien. si lo complementamos, Lógico. ya entendiendo a la luz de la palabra de Dios, nos muestra también Santiago capítulo 2, versículo 26. Lo tengo aquí, quiero Ese muy bien. compartirle con Sí, ustedes. Dice: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Entonces, no solamente basta con esforzarnos, sino necesitamos la fe. Pero tampoco podemos decir: oiga, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero imagínense estar dentro de la celda traficando. Ojo, porque yo estoy hablando también a privados de la libertad. Quizás tú me estás escuchando allí en tu vehículo o en tu casa, no sé, pero recuerden que este programa también va enfocado a las necesidades del privado de la libertad. Y entonces ellos tienen una lucha, ¿cierto? Y muchos de los privados de la libertad creen que simplemente es bautizarse y ya con eso soy salvo. Pero más allá del bautismo, me dice que mi fe, si no tiene obras, es una fe ¿qué? Muerta. Entonces, así difícilmente. Ahora, ¿cómo hago para saber que mis acciones son adecuadas, son correctas? Y es allí donde juega un papel fundamental de la salvación del ser humano, la ley de Dios, porque muchos han dejado a un lado las obras, en el sentido de que las obras no me salvan, pero me es necesario vivir a la voluntad de Dios. Entonces, conforme a la voluntad de Dios, sabemos también que, pues, por supuesto, Él ha dejado unos designios, y esos designios son los que necesitamos ver. Una parte importante de la salvación en la teología adventista es el rol de la ley de Dios, ¿cierto? El rol que juega es un papel importante en la vida de nosotros como creyentes. La ley expresada en los 10 mandamientos no es vista como una carga o un medio para ganar la salvación, sino como un principio moral que revela el carácter de Dios y guía a cada creyente, por supuesto, a vivir una vida justa y santificada por los méritos de Jesucristo, por supuesto, ¿cierto? Ahora, es Cristo el que me ayuda a vivir conforme a esa ley, ¿cierto, hermano Maurice? Así es, así es. Y hay algo que yo quiero también acotar acá, que quiero aprovechar. Cuando hablamos de salvación, nosotros como adventistas, ya lo decía el ministro allí, pues nuestra teología, basada por supuesto en la Biblia, tiene mucho que ver con, digamos, lo que está escrito en la Biblia, tiene mucho que ver con lo que vivimos nosotros. Ahora, hay algo importante. Hoy en día, ministro y hermano Ciro, se ve en la sociedad denominaciones que te dicen: traiga tanta plata para que sea salvo, o cómprese el agua de no sé a dónde para que usted pueda ser salvo. ¿Qué de realidad hay en eso? Según la Biblia, la salvación es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Usted no lo puede comprar, y eso está ahí. Para recibirla, usted tiene que aceptar lo que dice Juan 3:16. Creer que de tal manera Dios me ha amado a mí, que dio a su Hijo para que muriera por mí, ese único Hijo, que no hay nadie como Él, para que muriera por mí y esa sangre me diera a mí la potestad de poder estar en el reino de los cielos cuando las tumbas se abran y los muertos en Cristo resuciten. Así que la salvación, si a usted alguien le dice: deme tanto para que sea salvo, mire, ahí no es. Le puedo asegurar que ahí no es. ¿Por qué razón? Porque es que la salvación ya está, se pagó en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tomarla, aceptarla,
creer a través de Jesucristo, que es la salvación, porque él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino hacia la salvación, él es salvación, y por lo tanto esa salvación está a disposición de todo aquel que quiera, pero hay una condición, y la condición es que yo debo creer. Exacto, entonces ahí vamos con que volvió a la parte del texto central y me gusta porque ha dicho dos cosas importantes. Primero, no hay dinero suficiente a la hora de salvar. Imagínense que he tenido, queridos amigos, he tenido personas cercanas que dicen, ¿sabe? Yo doy el diezmo porque yo no me quiero perder. O yo voy a la iglesia los sábados porque yo no me quiero perder. O yo le soy fiel a mi esposa, la verdad, aunque ella, mejor dicho, me molesta. O hago esto, todo lo hago porque no me quiero perder. Ahí hay un problema, porque la relación con Dios debe ser una relación recíproca. Y cuando dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, me dice que Dios lo que lo impulsa a salvarnos es el amor que siente hacia la humanidad. Del mismo modo, nosotros no por temor a perdernos deberíamos obedecer a Dios, sino por amor. Es el amor el que me impulsa. Si yo amo a Dios, digo, ¿por qué he de tener dioses ajenos? ¿Para qué tener imágenes e idolatrarlas? Porque una cosa así, dice, no, yo tengo la imagen, pero no la idolatro. Pero si la Biblia me dice, yo debo no tener imágenes, porque eso dicen los mandamientos. Ahí mire lo que estábamos diciendo, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo nos dice que la ley viene siendo para nosotros como un espejo. Esa es la función principal de la ley. ¿Usted para qué utiliza el espejo? Usted va y se mira al espejo y dice, qué bonito estoy. Pero a veces uno está despeinado y dice, uy, no debo arreglarme aquí, o me faltó afeitarme aquí, o simplemente no me peiné bien la ceja, dirá la señorita, no me maquillé bien. Entonces, lo mismo la ley. La ley es ese espejo para la vida espiritual donde me dice, Wilmar, estás fallando en esto. Ciro, te falta mejorar en esto. Pero me lo dice con amor. Y yo, como amo a Dios, lo hago para no perderme, sino para demostrar que mi amor hacia Dios es genuino, que mi amor es correspondido al amor tan grande que Dios tuvo, que envió a su Hijo por salvarme. Amén. Sí, amén. Me llama la atención esto, ministro, que Dios dejó un pueblo remanente. ¿Qué propósito tenía con el pueblo remanente? Dejar un testimonio vivo del ejemplo que debe seguirse. Y era el pueblo que conocía el plan de redención. A mí me llama la atención de que los programas que ustedes grabaron anteriormente fue sobre el santuario. Y en el santuario se muestra todo el plan de salvación. ¿Sí? El Señor de ahí lo muestra en cada paso el plan de salvación. ¿Sí? Cuando entra en el lugar santo, en el lugar santísimo, cuando va al lavacro, cuando está en el rito de sacrificio. Ahí está todo el plan de salvación. Así y es. este pueblo había sido ¿qué? Escogido para presentar, para vivir y para atraer al mundo a conocer este Salvador. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Este pueblo, y fuera de eso, o sea, se volvió ese pueblo de que la ley era ¿qué? Era que actos. Y por eso mismo Jesús tuvo que venir a reprenderlos, a guiarlos, a otras a orientarlos. A mí me llama la atención ahí en Mateo capítulo 5 que el Señor se detiene y les va explicando mandamiento por mandamiento. ¿Sí? Y decía, no matarás. ¿Y qué es matar? Ah, no, que es el acto de quitarle la vida a alguien. Entonces el Señor dice, pero aquel que se levanta y le dice a su hermano tantas cosas, aquel que piensa mal de su hermano, aquel que pasa por su mente tantas cosas contra su hermano, ¿cierto? Y llega y después les dice, aquel que mira a una mujer para codiciarla. Y de una vez como el Señor, o sea, nos amplía realmente hasta dónde quiere el Señor que nosotros vivamos y comprendamos qué es lo que hace la ley. Por eso el Señor dice, vea, ahí en Hebreos en el capítulo 8 dice que este pacto lo colocó ahora ¿dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente, ¿cierto? Ahora esas tablas de la ley están que en nuestro corazón. Dice, yo quiero escribirlas ¿dónde? En el corazón. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos y vivamos lo importante, ¿sí? Que es el sentir. Porque cuando nosotros decimos ese texto también muy conocido de San Juan 14:15, si me amáis, ¿cierto? Es una expresión de amor.
Sí, es una expresión de amor. O sea, es decir, yo vivo de esta manera porque es que al Señor le agrada. ¿Y quién es el Señor? Él es mi Dios, Él es mi creador, Él es mi salvador, Él es mi justicia, Él es todo. Si comprendiéramos eso, nosotros necesitaríamos aferrarnos tanto, como dice el Señor en San Juan 15, que nosotros fuéramos los pámpanos aferrados a esa vid. Y verá que cuando estamos aferrados a esa vid, ¿qué sucede? Se da frutos. Claro que sí. Y estamos bien nutridos, por supuesto. Entonces, aferrados al Señor. Y ahí es donde viene el proceso, ¿no? La justificación, en definitiva, no depende de nosotros. No. Por más que nos esforcemos en el proceso de salvación, de la salvación, no podemos ir ante Dios y decir, bueno, Dios, yo me estoy esforzando, así que sálvame. No. La justificación, el primer paso de la salvación, corresponde a Cristo Jesús, quien murió por nosotros y va ante el Padre y nos justifica. Lo segundo, que es la santificación, que hemos venido hablando de eso, que es la ley, ¿cierto? Que es obedecer a Dios, no por miedo a perdernos, sino por amor a Dios, entendiendo el gran esfuerzo que Él hizo y está haciendo para salvarnos y permitir que Él nos ayude a vivir una experiencia santificadora donde aquel Wilmar que se enojaba con facilidad ahora es una persona transformada por el Señor, o aquella María que quizás le gustaba ir a vivir la experiencia de jugar juegos de azar, le dice, Señor, yo ya no voy a hacer más eso, porque yo quiero agradarte y quiero vivir conforme a tu voluntad. Aquel José que le gustaba vivir tomando alcohol, vivir alcoholizado, dice, no, yo ya me quiero santificar al Señor y Cristo me está ayudando a vencer el alcohol, a vencer la drogadicción, a vencer muchas cosas. Ese es el proceso de santificación. Y ahora, pues ya para ir culminando, ¿cierto? Vamos a la parte de la glorificación, porque si no estaría completo el proceso. Imagínense que Cristo muriera por nosotros y este mundo siguiera así para siempre. Qué terrible sería tener que vivir, que soportar y que sufrir todo lo que sufrimos por la eternidad. O sea, que nuestras futuras generaciones sufran todo eso. Entonces hay una solución completa. No solo basta con decir Cristo murió por nosotros, no solo basta con vivir el proceso y permitir que Dios nos ayude a obrar un cambio en nuestra vida, sino también que hay un proceso de glorificación, que es donde ya en definitiva, pues Dios nos dice que no van a seguir las cosas así. Y entonces este aspecto de la esperanza en la iglesia adventista se ve reflejado en la segunda venida de Jesucristo. Jesucristo vino una vez y así como lo decía el hermano Ciro, vino a cumplir ese sacrificio expiatorio, ¿cierto? Por nuestros pecados y decir, Padre, mire, ¿se acuerda que yo le dije al principio que yo pagaré? Ya, vine aquí, usted me envió, cumplí. Pero Jesús pues sigue intercediendo y regresará pronto. Entonces, como adventistas creemos que la segunda venida es un evento inminente y que pues en este momento, cuando suceda, Jesús llevará a todos los fieles, ¿cierto? A todos los que hemos aceptado ese don divino, pues Jesucristo se encargará de llevarnos a vivir, ¿cierto? La experiencia de la salvación desde la parte de la glorificación. Sí, mire que el mismo Dios dice, mire, por nuestros propios medios y apartado de mí, nada puedes hacer. Por eso Él nos deja su representante o nos deja a Dios actuando en este mundo. Y ahí en San Juan, en el capítulo 16, Él dice, mire, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y ese nos va a convencer ¿de qué? De juicio, de pecado y de justicia. Nosotros no alcanzamos a dimensionar esas cosas. Por eso el Señor requiere y nosotros debemos de sentir esa necesidad. Señor, coloque en mi corazón. Dios Espíritu Santo, enséñame. Porque a veces nosotros pecamos y decimos, bueno, es un pecadito pequeño y pasa por alto. Nosotros a veces nos justificamos nosotros mismos, ¿no? Yo hice aquello, yo hice lo otro. Bueno, ahí voy bien, ¿no? Esa es la parábola del fariseo y el publicano, ¿no? El fariseo se para ante Dios y muestra toda su gala de justicia. ¿Y el publicano qué necesita? Necesita la justicia de Dios. Se enfrenta ante Dios. Y eso es lo maravilloso. O sea, por lo menos Dios hace esa obra. Si nosotros nos detuviéramos
Yo he hablado con varios hermanos y yo recuerdo la vida de uno de nuestros hermanos, el hermano Raúl Santos, y el testimonio del hermano Raúl Santos uno lo mueve. O sea, la transformación que tuvo de un hombre que estaba lejos de Dios, un hombre que un día entró ebrio a una iglesia adventista, se sentó en la parte de atrás, empezó a escuchar, y al otro día llegó otra vez ebrio, otra vez a escuchar, y fue así yendo poco a poco para llegarse a volverse un hijo de Dios, un hombre, un aguerrido, un hombre dispuesto para servirle al Señor. Y nosotros hemos visto cómo el Señor actúa y cómo el Señor hace maravillas en el ser humano cuando nosotros que nos disponemos, cómo nos crea una nueva criatura, nos hace una nueva criatura. Y nosotros somos testimonios, cada uno tendrá un testimonio, yo creo que dirá, sí, si me dejaran contar cómo era, eso fue pasado. Gracias que Pablo dice, dejando el pasado atrás, empecemos y dispongámonos hacia adelante, ¿no? Exacto. Así que la salvación es, hermano Ciro, hermano Maurice, es ese proceso que Dios está realizando y que culmina, porque tiene un proceso, o sea, el proceso tiene una culminación, una etapa final con la glorificación. Imagínese, hermano de Maurice, vivir en un lugar donde por fin no vamos a tener que trasnocharnos a preparar programación para hablarle a la gente de Dios, porque Correcto. todos podremos reunirnos de mes en mes y de sábado en sábado en un lugar donde ya no habrá pecado, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá dolor, donde no habrá llanto, no habrá sufrimiento. Todo eso quedará totalmente finiquitado a partir del proceso de glorificación al vivir por la eternidad con Cristo Jesús. ¿Usted le gustaría formar parte, hermano Mauricio? Imagínese. Oiga, ¿a quién no? A mí me encantaría, y aprovechando, ya cerrando el programa, yo quisiera, digamos que hacer como una división de lo que hemos hablado y lo que realmente significa el plan de salvación, ¿no? Ese plan que el Señor, que no fue, digamos, que ese plan no fue un plan B, no fue que el Señor pues tuvo que recurrir ahí al plan C, el D, el F, no. Es un plan de salvación que no fue improvisado desde el inicio, ese plan que nació antes del pecado. Allí cuando Adán y Eva pecaron, eso no fue un plan B. La Biblia dice en Apocalipsis 13:8 que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces no es un plan improvisado, no es un plan improvisado. Antes de que el pecado existiera, ministro y querido hermano Ciro, Dios ya había trazado un camino hacia la salvación. Así es. Dios ya había trazado un camino a la redención, porque Dios mismo es amor. Entonces, Él es amor, y ese amor de Dios, como decía el ministro, prevé, nos protege y se sacrifica por nosotros. Imagínense que Cristo deja el trono, deja su vida en el cielo para convertirse, tomar la forma humana, sufrir en carne propia los embates del pecado que caían sobre él, del que aún no ha nacido, de nosotros que estamos acá, de la gente de esa época. Imagínese usted la carga de pecado que Cristo estaba recibiendo de cada uno de nosotros para salvarnos. Entonces, bueno, después de eso viene la caída allí en el drama del Edén. Usted conoce cómo fue eso. Dios creó al ser humano para que fuera perfecto, que fuera con libertad, pero en esa libertad de Adán y Eva, pues ellos eligieron desobedecer. Y esa desobediencia pues trajo muerte, trajo dolor, trajo separación. El pecado no fue solo comer del fruto, ministro, no fue eso nada más. Fue desconfiar del carácter de Dios. Porque la serpiente le dijo a ellos, no, es que Dios sabe que si ustedes comen de eso, pues van a ser como Él. Entonces ellos desconfiaron de Dios y le creyeron a la serpiente. Fue como decir, pues yo sé lo que es mejor para mí. Y pues me como el fruto, me como el fruto. Entonces desde ese momento comenzamos a nacer con una naturaleza caída, como lo dice Romanos 3:23. Entonces el plan de salvación, Cristo es el corazón de ese plan. Así es. No podemos decir que están desligados, porque Cristo mismo es el plan, es el corazón. Cristo mismo es el plan de salvación. Así es. Así que, bueno, es un placer haber compartido en este espacio. Ya para cerrar, hacemos
una conclusión y un llamado. Como iglesia adventista sabemos que la salvación es un regalo de gracia que abarca todo el ser, cuerpo, mente y espíritu. Un viaje que comienza, por supuesto, en la fe de Jesucristo, ¿cierto? En la fe que nosotros tenemos, por supuesto, en el plan de salvación, y se desarrolla a lo largo de toda nuestra vida y culmina en la glorificación cuando Cristo vuelva. Es una esperanza viva que nos impulsa a vivir de acuerdo con los principios divinos, esperando con ansias su pronto regreso. Querido oyente, Dios te está llamando a participar en ese plan especial para ti. Él quiere salvarte y por eso te llama a vivir esa experiencia redentora. Busca a Dios, entre tanto puedes ser hallado. A través de Cristo puedes tener, por supuesto, perdón, la salvación. Aunque por más faltas que nosotros hayamos tenido, por más pecados que tengamos, Dios nos ayuda. Aunque el pecado sea el más grave, aún hay esperanza y salvación en los méritos y por el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, así es. Así que, hermano Ciro, iba a decir algo para culminar, que lo veo, él está como ese. No, con ese es deseo. un tema que requiere y que vamos a por la eternidad estar con el Señor, porque ese infinito amor Él no lo va a manifestar. No lo logramos comprender. No lo invencionamos. Eso podríamos quedarnos todo el año hablando del amor de Dios y el plan de salvación. Es importante lo que usted dice, ¿no? O sea, el Señor mismo dice, si tus pecados son rojos como el carmesí, y si usted ha cometido la mayor falta, el Señor dice, venga, yo sé lo que pasó, pero estemos a cuentas, ¿sí? Amén. Él quiere lavarnos. Él quiere mostrarnos ante padres justos. Y el enemigo, ¿cómo quiere mostrarnos? Como trapos de inmundicia. Algo que no vale. Pero Dios quiere mostrarlo como lo más valioso del universo. Porque Él dio su vida por cada uno de nosotros. Por usted, por mí, por cada uno de los que estamos escuchando. Nos aprecia. Amén. Y el precio es muy alto. No lo desaprovechemos. Así es. Así que mis queridos amigos, oyentes, gracias por escucharnos en este su programa Libres en Cristo, un espacio creado para hablar de corazón a corazón con los privados de la libertad y con cada uno de los amigos donde quiera estén. Amén. Un saludo especial para los hermanos y amigos que nos escuchan desde Barranquilla, Medellín, Bogotá, diferentes lugares del país. Nos sentimos gozosos de compartir día tras día el amor de Dios. Así que sin más, finalicemos con una oración, rogando de Dios la bendición. Hermano Ciro, concédanos la oración. Eterno Dios, grande es tu amor y misericordia por el pecador, Señor. Tú has venido a rescatar, a restaurar. Danos la fe. Danos el conocimiento, Señor. Danos el Espíritu Santo para que comprendamos cada una de esas invitaciones que tú nos haces de misericordia y de amor. Amén. Colocamos a cada oyente, a cada persona que se sintoniza para entablar este diálogo, para entablar esta comunión contigo, Señor, para que tu presencia sea en sus vidas y que sintamos ese bálsamo de amor, de misericordia y de gracia que tú nos ofreces, Señor. Por nuestros medios no podemos. Necesitamos de ti, Señor. Enséñanos a depender de ti. Bendice, Señor, cada persona que nos está escuchando, cada amigo, en cualquier lugar que está, Señor. Que se sienta seguro del perdón y la misericordia que Dios nos ofrece. Y que Él quiere hacer de nosotros un testimonio vivo para todos aquellos que nos vean. Señor, bendice este programa, bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. 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 Muy bien, queremos despedirnos, por supuesto, con la bendición de nuestro Dios. Así que, queridos oyentes, Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga
en ti y en mí la paz que tanto anhelamos. Amén. Dios te Amén. bendiga. Hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero la libertad que Cristo nos da es eterna. Que su verdad guíe tu vida y su amor llene tu corazón. Esto fue Libres en Cristo por AWR Colombia.